No debía escuchar la frase que lo terminó todo. Ni siquiera estaba en la habitación. Estaba agachado bajo el fregadero de la cocina, intentando arreglar una fuga. El agua había estado goteando toda la mañana. Tenía la llave inglesa en una mano, la linterna en la otra, y fue entonces cuando escuché su voz a través de la rejilla de ventilación sobre mí. Suave, baja, seria. Ese tono que la gente usa cuando cree que ya te has ido de casa. Simplemente no es el hombre que pensé que sería. Pausa. Se acabó, Paige. De verdad se acabó. Solo que aún no se lo he dicho. Me quedé helado. Ni siquiera me di cuenta de que mi mano apretaba la llave inglesa hasta que se me resbaló y golpeó la tubería. Fuerte. Silencio arriba. Luego, sus pasos. Unos pasos cautelosos. Y después nada. No me moví. No respiré. Solo me quedé allí en el suelo de baldosas, empapado en agua oxidada, con el corazón hundiéndose. Me llamo Ira. Tengo 39 años. Trabajo en soporte técnico remoto desde nuestro ático. Arreglo cosas en la casa. Y al parecer ya no entusiasmo a mi esposa. Se llama Fallon. Llevamos 9 años casados. Sin hijos. Solo un gato al que ambos fingimos querer más de lo que en realidad lo hacemos. Vivimos en Ohio, en una casa gris modesta, en una calle donde cada césped parece competir en un concurso que nadie aceptó participar. Sabía desde hacía tiempo que Fallon se había vuelto distante. Sonreía como si lo fingiera. Suspiraba mucho. Se pasaba las noches en la cama mirando el móvil hasta que la luz de la pantalla le dejaba la piel pálida y fría. Pero nunca imaginé que ya estaba emocionalmente con las maletas hechas y lista para irse. Después de aquella mañana, no la enfrenté. No pregunté quién era Paige ni qué más había contado. Ni siquiera saqué el tema. ¿Qué iba a decir? Cariño, te escuché desconectarte emocionalmente de nuestro matrimonio por altavoz mientras arreglaba una tubería. Number. Ni siquiera podía manejar mi propia reacción, mucho menos la suya. Simplemente me retiré, hacia mí mismo. Empecé a llevar un cuaderno verde, no uno digital, uno de verdad. Apuntaba las cosas que ella decía que me sonaban mal, las veces que volvía tarde del yoga con el peinado perfecto, cuando su ubicación en el móvil estaba desactivada y luego aparecía de nuevo. Lo apuntaba todo, no por venganza, no para armar un caso, solo para recordarme que no estaba perdiendo la cabeza. Ella empezó a decir cosas que me cortaban por dentro de manera sutil. Ira, eres demasiado estable. No hay chispa. No hay espontaneidad. Pensé que el matrimonio se sentiría más como un viaje. Esto solo parece estar quieto. Quería gritar. Claro que estamos quietos, Fallon. Eso es lo que pasa cuando una persona se está yendo y la otra solo intenta mantener la maldita puerta abierta. Pero nunca lo dije. Asentía. Sonreía. Me ofrecía a cocinar más a menudo. Descargué una aplicación de meditación que le gustaba. Incluso intenté levantarme más temprano para caminar con ella antes de su trabajo. Ella siempre decía que no. Ya me había dejado. Solo que no había movido aún la maleta. Entonces llegó la noche del miércoles. Entró en la sala mientras yo doblaba una sudadera y dijo, sin rodeos, Ira, creo que he terminado. Sin preparativos, sin drama, sin enfado. Solo eso, como si dijera que había terminado con los platos o la colada. No sé qué esperaba. ¿Lágrimas? ¿Un discurso? ¿Una pelea? Yo tenía todo eso dentro, hirviendo. Pero no le di nada. La miré. Sostuve su mirada. Luego asentí una vez. Vale, dije. Ella ladeó la cabeza, confundida. ¿Eso es todo? No respondí. Fui al dormitorio, cogí la pequeña bolsa que había empacado en silencio 2 días antes, tomé mi cuaderno verde y salí de la casa sin dar un portazo. Fallon no me siguió. No me llamó. Quizás pensó que estaba faroleando, pero no, porque ella no lo vio venir. Me registré en el Sandstone Motel, justo al lado de la Ruta 42, ese tipo de lugar con sábanas ásperas,
luces que zumban y un desayuno gratuito que nadie toca. No me importaba. No buscaba comodidad. Buscaba silencio, espacio. El sonido de algo que no fuera Fallon suspirando cuando yo entraba en la habitación. La mujer de la recepción no hizo preguntas. Solo me deslizó la tarjeta de la habitación, me dio un vale para la máquina expendedora y volvió a mirar su crucigrama. Lo agradecí. El mundo me parecía ruidoso, y su silencio fue un pequeño regalo. La primera noche solo no se sintió como libertad. Se sintió como duelo. Me quedé en esa cama dura, mirando el techo, recordando nuestro primer piso, nuestro viaje de acampada en Minnesota, aquella vez que me besó con una bengala en la mano y casi prende fuego a mi camisa de franela. Recordé cómo solía tararear cuando se cepillaba el pelo, y cómo ese tarareo había parado años atrás, y yo nunca pregunté por qué. Me pregunté si ella estaba en nuestra casa pensando en algo de eso, pero lo dudaba. Por la mañana, el café del motel era un fango, y mi móvil tenía 11 llamadas perdidas, ninguna de Fallon. Mi madre, 2 de mi compañero Levi y el resto de números desconocidos. Tampoco había mensajes de ella, ni un ¿dónde estás?, ni un tenemos que hablar. Solo silencio digital. No fui a trabajar ese día. Llamé y dije que había una emergencia familiar. No era mentira. Mi matrimonio había muerto. Eso cuenta, ¿no? En vez de eso, conduje hasta la pequeña librería donde Fallon y yo solíamos ir los sábados antes de que todo se complicara. Seguía allí. Seguía oliendo a polvo y café barato. Me senté en el mismo rincón donde solíamos sentarnos, con un libro que no estaba leyendo, viendo entrar y salir a parejas, de la mano, riendo. Sentía que miraba un mundo al que antes pertenecía. Ahora solo era un tipo mirando a través del cristal. Esa noche, abrí mi cuaderno verde otra vez. Ya no solo escribía lo que ella decía o hacía. Esta vez escribí sobre mí, sobre todos esos momentos en los que me quedé callado cuando debería haber hablado, sobre el día en que canceló nuestra cena de aniversario a última hora y yo le dije que no pasaba nada, aunque había pasado 3 horas cocinando, sobre aquella vez en que se rió demasiado con un mensaje de texto de un compañero de trabajo y yo fingí no darme cuenta. Empecé a preguntarme en qué momento exacto me volví invisible en mi propio matrimonio. No solo para ella, sino para mí mismo. Al día siguiente, conduje de regreso a nuestro vecindario. No entré a la casa. Me estacioné a 2 calles y solo observé desde lejos. Su coche estaba allí, en el mismo sitio, cortinas cerradas, la luz del porche apagada, aunque ya había oscurecido. Esa noche no estaba teniendo una aventura dramática. Solo estaba en casa, en el mismo lugar donde yo solía vivir, respirando el mismo aire que yo solía respirar. No sé qué esperaba. Quizá verla paseando por la sala, esperando que yo entrara por la puerta. Quizá verla mirando su móvil, miserable. Pero no pasó nada. Era solo una casa silenciosa, con mi fantasma todavía dentro. Y entonces ocurrió algo extraño. Un coche entró en nuestro camino de entrada alrededor de las 10:47 de la noche. No era un transporte compartido, un sedán gris oscuro. Los faros permanecieron encendidos demasiado tiempo. Vi a un hombre alto, con traje, salir del coche. No llamó a la puerta, simplemente usó el teclado, el que Fallon y yo instalamos el año pasado. Vi abrirse la puerta, y la vi dejarlo entrar sin dudar. No sé cuánto tiempo me quedé allí después. ¿Minutos? ¿Horas? Mis manos se enfriaron, mi estómago se retorció. Y aún así, no me sorprendió. La mujer que le dijo a su amiga que había terminado no lo dijo por capricho. Lo decía en serio. Y tenía un plan de respaldo esperando. Pero lo que ella no sabía, lo que no podía imaginar, era que yo ya había empezado a deshacer todo por detrás. El contrato de arrendamiento estaba a mi nombre. La cuenta de ahorros congelada. El abogado con el que había estado trabajando estaba muy interesado en el pequeño cuaderno verde. Fallon pensó que desaparecería en silencio,
pero yo ya estaba harto de callar. A la mañana siguiente, me desperté con un pensamiento repitiéndose en mi cabeza como un disco rayado. Ella le abrió la puerta. No con cautela, no como alguien escondiendo un error, sino como alguien saludando a un hombre que ya había estado allí muchas veces antes. Y eso fue lo que más me destrozó. No la traición en sí, sino lo normal que parecía para ella. Ese mismo día dejé el Sandstone y conduje hasta la oficina compartida que había alquilado la semana anterior. Fallon nunca supo de su existencia. Siempre asumió que trabajaba desde casa, pero había empezado a ir allí algunos días a la semana cuando noté lo poco que le importaba dónde estaba yo. Usaba ese tiempo no solo para trabajar, sino para pensar, para prepararme. Dentro de la oficina, lo extendí todo sobre la mesa. Copias impresas de registros financieros, capturas de cuentas compartidas, fotos de cargos que yo no había hecho, una copia de nuestro certificado de matrimonio, incluso el acuerdo prenupcial que ella había olvidado que existía. El que firmamos durante lo que ella llamaba su fase realista, cuando aún estábamos comprometidos. Ira, el pusilánime. Ira, el callado. Ira, el que no grita ni monta escenas. Ese era el hombre que ella pensó que había casado. Y ese mismo hombre la dejé creer que seguía siendo. Pero detrás de mi silencio había estado construyendo un muro, ladrillo a ladrillo. Y ahora ella estaba a punto de estrellarse contra él. Esa tarde le envié un mensaje a Fallon por primera vez desde que me fui. Necesitamos hablar. Elige tú el lugar, pero debe ser público. Ella respondió 15 minutos después. ¿Qué tal el café, Louis? Mañana, 6 p.m. Louis, nuestro antiguo lugar de desayunos. Elección astuta. Lo bastante público para mantener la calma. Lo bastante familiar para parecer una trampa. Quería tener el control. Suavizar la conversación con café y tortitas, como si no fuera nuestra vida desmoronándose. Cuando llegué la noche siguiente, ella ya estaba allí, con las uñas hechas, llevando el collar que le regalé en nuestro 7º aniversario. Me miró como si yo llegara tarde a algo a lo que no sabía que estaba invitado. Ira, dijo, como si fuera un día cualquiera. Gracias por venir. Asentí y me senté frente a ella, ignorando la sonrisa falsa que llevaba como si fuera perfume. Así que, comenzó, removiendo su té. No esperaba que te fueras así. Dijiste que habías terminado, respondí con calma. Bueno, sí, pero pensé que querrías hablar las cosas, resolver la logística. ¿Cómo resolviste las cosas con el hombre del sedán gris?, pregunté. Su cuchara se quedó suspendida a medio camino. Su rostro no se descompuso. No de inmediato. Fallon era demasiado compuesta para eso. En cambio, su sonrisa se desvaneció apenas un poco en las comisuras. ¿Has estado espiándome? He estado observando. Hay una diferencia. Ella se recostó y cruzó los brazos. De acuerdo, Ira. ¿Quieres hacerlo por las malas? No, dije. Ya lo he hecho por las inteligentes. Saqué un sobre manila y lo deslicé por la mesa. ¿Qué es esto? Tu plan de salida, firmado por ambos abogados, sin pensión. Yo me quedo con la casa. Tú te quedas con tu coche y con lo que haya en la cuenta personal que abriste con tu apellido de soltera hace 2 meses. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Revisaste mis cosas? Lo dejaste abierto en tu portátil. No espié. Simplemente dejaste de importarte si yo veía. Ella no dijo nada. Tú terminaste, Fallon, continué. Lo dijiste tú misma, así que yo solo me aseguré de que no perdiéramos más tiempo fingiendo. No lo decía así, susurró. No estaba lista. Pero sí estabas lista para él. Eso la golpeó. Bajó la mirada, mordiéndose el interior de la mejilla. Por un segundo, vi arrepentimiento en sus ojos. No tristeza, solo arrepentimiento de no haber controlado la narrativa. ¿Crees que tú eres la víctima aquí?, dijo, de repente, con voz más afilada. Siempre fuiste tan pasivo, como un fantasma caminando por tu propia vida. Asentí. Tienes razón.
Yo era pasivo, pero los fantasmas lo observan todo, y ahora estoy rondando a la versión de mí que pensaste que podías dejar atrás. Ella se levantó de golpe, con la silla tambaleándose un poco. Haré que mi abogado llame al tuyo, soltó, agarrando el sobre. Ya lo hizo, dije, sin mirarla. Hace 3 días. Ella salió, sus tacones resonando con fuerza sobre el suelo de baldosas, la espalda erguida, pero las manos temblándole lo suficiente como para que yo lo notara. Al verla desaparecer hacia el aparcamiento, algo dentro de mí finalmente encajó. No era triunfo, no era venganza, era claridad. Ella pensó que yo había desaparecido en silencio, como todas las otras cosas de las que se cansó, pero me fui con la cabeza en alto, y nunca lo vio venir. Pensé que, después de nuestro encuentro en Lewis, todo se calmaría, que Fallon se retiraría, lamería sus heridas y dejaría que el polvo se asentara. Pero no fue así. No con alguien como ella. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número que no reconocía. La dejé ir al buzón de voz. Unos minutos después, otra llamada. Luego un mensaje. Soy Calvin, el hermano de Fallon. Llámame. Ella no está bien. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Calvin y yo nunca habíamos sido cercanos. Era de esos tipos que convierten todo en una broma, de los que te dan palmadas demasiado fuertes y hacen preguntas invasivas con una sonrisa. Pero las palabras «no está bien» me calaron hondo. Fallon podría haber destrozado lo nuestro, pero no quería verla desmoronarse. Llamé. Contestó de inmediato. Ira, oye, tío, sé que esto es raro, pero ella está en picada. Define en picada, dije, intentando no sonar cínico. Apareció en casa de mamá llorando. Luego se encerró en el baño 2 horas. Dice que la cogiste por sorpresa, que no sabía que ibas a... Dejarla, terminé yo. Él se quedó en silencio. Luego, con cuidado. Dice que lo planeaste durante meses, que la hiciste quedar como la villana. No tuve que hacerlo, dije, con voz baja. Esa parte la manejó ella sola. Otro silencio. Luego suspiró. Mira, tío, no sé qué pasó entre ustedes, pero sí sé que ella no pensó que fueras capaz. Sea lo que sea que hiciste, la sacudió. Esa parte me hizo parar. No esperaba que a Fallon le importara, que reaccionara. Pensé que usaría a ese tipo del traje gris como paracaídas y aterrizaría en otro sitio sin mirar atrás. Pero, al parecer, la había sacudido de una manera en que nunca pude mientras estábamos casados. Más tarde ese día, Fallon me llamó ella misma. No contesté. Me dejó un mensaje. Ira, solo quiero entender. ¿Cuándo cambiaste? ¿Cuándo empezaste a planear todo esto? ¿Quién eres ahora? Ahí estaba. No culpa, no disculpas, no asumir nada. Solo confusión, el desconcierto de que me había convertido en algo que ella no esperaba, que había dejado de ser predecible. No respondí. En lugar de eso, me enfoqué en reconstruirme. No una trama de venganza, no una transformación dramática, solo lo básico. Me mudé a un pequeño apartamento en el 2.º piso, sobre una ferretería. El casero era un tipo llamado Milt, viudo, que en su mayoría se mantenía al margen, pero me ofreció usar sus herramientas del sótano si lo ayudaba a mover cosas los fines de semana. Acepté. Necesitaba mantener las manos ocupadas. Por las noches, caminaba hasta el restaurante de la esquina y leía mi cuaderno verde. Luego empecé a escribir algo nuevo en las últimas páginas, no notas sobre Fallon, sino sobre mí, sobre la versión de mí mismo que había ocultado durante años. Escribí sobre cómo siempre esperaba permiso para hablar, sobre cómo confundía callar con ser amable, sobre cómo me disculpaba por cosas que nunca hacía, solo para evitar tensiones. Fallon no me había destruido, solo había revelado lo inacabado que yo estaba. Una noche, mientras cerraba el apartamento, vi un coche familiar aparcado al otro lado de la calle. El de Fallon. No me moví. Solo me quedé en la puerta, viéndola sentada en la oscuridad. No salió. No llamó.
Solo estaba allí, mirando el edificio como si le hubiera robado algo. Tras unos 10 minutos, se fue. Pasó otra vez 2 noches después, y otra la semana siguiente. Fallon no me estaba acosando, al menos no en el sentido peligroso. Estaba orbitando, merodeando al borde de lo que solía ser suyo, intentando entender cómo me había ido sin derrumbarme. Creo que eso la asustaba más que cualquier pelea a gritos. Unos días después, recibí un paquete por correo, sin remitente. Dentro había una foto, una de las pocas que yo sabía que guardaba en su joyero. Era de nosotros en Lake Crescent, hace 6 años. Yo sostenía un pez demasiado pequeño para presumir. Ella estaba riendo, con el pelo empapado por la lluvia. Detrás, con su letra, «Esto fue real». Por un tiempo, siento haberlo dejado pudrir sin firma. Solo eso. Me quedé mirándola un buen rato, con el corazón atrapado entre la rabia y la tristeza. Luego la doblé, la puse entre las páginas del cuaderno verde y guardé ambos en el cajón. Fallon quería reescribir el final, pero yo ya no le iba a dejar sostener la pluma. Una semana después de que llegó el paquete, finalmente dejé de mirar hacia la puerta. Durante un tiempo, cada vez que un coche disminuía la velocidad cerca de mi edificio, medio esperaba que fuera ella otra vez. Fallon. Otra visita nocturna, otro acecho silencioso, otro recordatorio de cómo nuestro matrimonio terminó no con fuego, sino con hielo. Pero el coche no volvió. Los mensajes pararon. Su hermano dejó de llamar. Fue como si la tormenta hubiera pasado, no con destrucción, sino con abandono. Al principio me dije que era paz, pero en el fondo lo sabía. Fallon estaba recalculando. Yo seguí adelante. Empecé a unirme a carreras en grupo los sábados, aunque odiaba correr. Empecé a ayudar más a Milt en la ferretería, acomodando estanterías, levantando palés. El ritmo, el esfuerzo, la fisicidad, me anclaban. Yo no solo me estaba recuperando, estaba volviendo a entrar en el mundo. Y entonces ocurrió algo que volvió a agrietar la superficie. Una mañana, mientras revisaba mi correo, vi un mensaje desde la dirección de trabajo de Fallon. La línea de asunto decía simplemente, malentendido. Pasé el cursor sobre el icono de eliminar, pero la curiosidad ganó. Lo abrí. Ira. Nunca te conté toda la historia. El hombre que viste no es lo que piensas. Se llama Chandler. Era mi terapeuta. Llevaba meses viéndolo después de que mi padre falleció, y no quería que lo supieras. Pensé que lo verías como una debilidad. Por eso tenía el código de la puerta. Lo dejé entrar para que me revisara después de que falté a varias sesiones. Nunca hubo nada romántico. Te lo juro, lo leí 3 veces. Luego una cuarta. Después cerré el portátil y me quedé mirando el techo durante 20 minutos, sintiendo algo que debería haber sido alivio, pero que se sentía más como traición disfrazada. Si era verdad, si este Chandler era solo un terapeuta, entonces ¿por qué nunca mencionó el duelo? ¿Por qué dijo que había terminado, como si yo fuera un sofá viejo del que no podía deshacerse? ¿Por qué hablar de mí con su amiga Paige, como si yo ya fuera un fantasma? ¿Por qué nunca me invitó a ese dolor? Y entonces me golpeó la realidad. Incluso si no había engañado en el sentido tradicional, me había sacado de su vida emocional mucho antes de que yo cruzara esa puerta por última vez. Le permitió a otro hombre tener acceso a las partes más privadas de ella, no a su cuerpo, quizá, pero sí a su alma. Ese tipo de intimidad deja cicatrices igual de profundas. Aún así, hice algo que no esperaba hacer. Respondí. Entonces deberías haber dicho algo cuando yo aún estaba allí. No temía tu dolor, Fallon. Temía lo mucho que me ocultabas. Me alegra que hayas buscado ayuda. Pero yo no tenía idea de que la necesitabas. Eso fue lo que me rompió. Ella nunca respondió. Ni una palabra, ni un punto. Nada. Y por alguna razón, ese silencio se sintió más definitivo que el día en que dijo que había terminado.
Pasaron las semanas. Llegó el otoño. Las hojas a lo largo de la Ruta 42 ardían en dorado y carmesí. Y yo empecé a sentirme más ligero. Mi cuaderno verde, que una vez fue un registro de dolor silencioso, se convirtió en un lugar para bocetos y listas. Nuevas metas, nuevas recetas que quería probar, incluso nombres de ciudades que quizás me gustaría visitar. Una tarde, mientras cerraba la ferretería, Milta sintió hacia el mostrador y dijo: «Tienes visita». Me giré esperando a un vecino, quizá un cliente de días atrás. Pero no, era Paige. Sí, esa Paige, la amiga de Fallon, la de la llamada telefónica. Parecía incómoda, como alguien que llega a la boda equivocada. Sostenía un sobre marrón pequeño y una taza de café enorme. «Ira», dijo, «¿podemos hablar?». Todo en mí gritaba que no, pero aún así hice un gesto hacia el banco de afuera. Se sentó. Me senté. La noche zumbaba con grillos y el tráfico lejano. «No vine a causar problemas», empezó. «Pero Fallon no sabe que estoy aquí. Se volvería loca si lo supiera». «Bien saberlo», dije, seco. Me ofreció el sobre. «Creo que deberías tener esto. Fallon lo escribió para ti una semana después de que te fuiste. Nunca lo envió. Lo encontré por accidente. Al principio no lo tomé. Solo lo miré en su mano. «¿Por qué me lo das ahora?». Paige dudó. «Porque merecías más que un final en silencio. Y porque, siendo honesta, no creo que ella sepa lo que quiere. Pero vi cómo te trató. Y no me pareció bien». Finalmente tomé el sobre y lo metí en mi abrigo. No lo abrí en ese momento. Solo le di las gracias en silencio y la vi alejarse en la oscuridad. Esa noche me quedé mirando el sobre durante horas, sin leerlo, solo sosteniéndolo, preguntándome si el cierre realmente podía venir de palabras que habían estado escondidas en un cajón, como una disculpa secreta. Eventualmente, lo abrí. Y lo que leí cambió todo lo que creía saber sobre por qué ella me dejó ir y lo que realmente significa cuando alguien dice «he terminado». El sobre contenía 6 páginas, rayadas, escritas a mano, con algunas palabras tachadas, otras subrayadas 2 veces. Ni siquiera me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que empecé a leer. La letra de Fallon se veía más temblorosa que de costumbre, más desordenada. No eran las notas limpias y cuidadas que solía dejar en la nevera, o las listas de tareas que encontraba en su agenda. Esto era algo crudo, algo más cercano a lo que me habría gustado escucharle decir en persona. Comenzaba con: «Ira, si estás leyendo esto, significa que Paige me traicionó, pero tal vez eso no sea algo tan malo». Seguí leyendo. Escribía sobre cómo había empezado a perderse en una niebla el año anterior. «No eras tú», decía, «pero también, de alguna manera, siempre eras un poco tú». Hablaba de sentirse atrapada, como si la vida que construyó hubiese empezado a quedarle mal. «Como llevar un suéter que alguna vez amé», escribió, «pero que ahora pica y aprieta en el cuello». Admitía haberse ido desconectando, probándome. Dijo que quería que yo notara que algo iba mal, que forzara una confrontación, porque ella no tenía el valor para empezar una. Y cuando no lo hice, lo tomó como prueba de que no me importaba, cuando en realidad yo solo esperaba a que ella me dejara entrar. Escribió sobre Chandler, el terapeuta, y cómo se convenció a sí misma de que él era un lugar seguro, porque no conocía su historia, sus hábitos, la versión de sí misma que ella creía que se había vuelto aburrida. Él me veía como a una mujer con dolor, escribió, no como a una esposa que había dejado de esforzarse. Contigo me sentía vista de formas que no me gustaban. Con él me sentía invisible de una manera que parecía pacífica. Decía que nunca se acostó con él, que lo pensó, pero que la culpa la frenó antes de que pasara algo. «Pero sé que la traición emocional cuenta también», agregó. «Y no te voy a pedir que perdones eso. Solo espero que algún día entiendas lo asustada que estaba de pedir ayuda».
Fue el párrafo final el que más me dolió. No porque fuera cruel, sino porque era honesto. Siempre fuiste más firme que yo, más amable de lo que te di crédito. Pensé que te derrumbarías cuando dije que había terminado, pero no lo hiciste. Te fuiste como un hombre que ya había estado roto. No sabía que tenías ese tipo de fuerza. Creo que eso fue lo que más me asustó. Darme cuenta de que nunca supe de qué estaba hecho realmente hasta que fue demasiado tarde. Cerré la carta y me quedé sentado en el silencio de mi apartamento. El único ruido venía de los crujidos ocasionales del suelo sobre mí. No lloré. No grité. Solo me sentí vacío. Era extraño. Había querido respuestas durante tanto tiempo. Quería saber por qué ella se volvió fría. ¿Por qué me apartó? ¿Por qué le abrió la puerta a otro mientras yo todavía intentaba volver a entrar emocionalmente? Y ahora tenía esas respuestas. Pero no arreglaban nada, porque entender no es lo mismo que sanar. Al día siguiente, llevé la carta a un lago cercano donde Fallon y yo habíamos pasado un aniversario. El muelle estaba vacío. El viento era cortante. Me senté en un banco y releí cada palabra. Y luego, por razones que no puedo explicar del todo, la quemé. No lo hice por rabia. No intentaba borrar sus palabras, pero necesitaba una línea en la arena, un momento en el que dejara de permitir que su versión de la historia conviviera con la mía. Vi cómo el papel se encogía y se oscurecía, la llama devorando la tinta, hasta que no quedó nada más que ceniza. Y en ese momento, algo cambió en mí. No fue cierre, no fue paz, fue movimiento. Esa tarde recibí un mensaje de alguien inesperado. Levi, mi compañero de trabajo en la empresa de tecnología. Había oído por ahí que me había mudado, y me preguntó si quería salir a tomar algo. Casi le dije que no, pero algo me dijo que fuera. En el bar, después de su segunda cerveza, Levi se inclinó y dijo: «Tío, espero que no te lo tomes a mal, pero siempre pensé que Fallon era un poco intimidante». Me reí, sorprendido. ¿Por qué? Tenía esa manera de mirar a la gente, como si estuviera decidiendo si valía la pena su tiempo. Tú nunca hacías eso, tú solo escuchabas, y eso se me quedó, porque era cierto, yo escuchaba, siempre escuché, pero durante demasiado tiempo dejé de escucharme a mí mismo. Esa misma noche, caminando de regreso a casa, pasé junto a una pareja sentada en un banco. Estaban en medio de una discusión, voces bajas pero tensas. La mujer dijo: «Solo di algo, lo que sea». Y el hombre con los brazos cruzados murmuró: «No sé qué quieres que diga. Eso éramos nosotros una vez». Yo, congelado. Fallon, desesperada. Y los dos sin construir el puente que nos tocaba construir juntos. Pero ahora, yo ya no era ese hombre. Ya no estaba atrapado en el silencio. Ya no intentaba mantener en pie algo que solo uno de los dos estaba dispuesto a reparar. Fallon pensó que decir «he terminado» la haría libre. Pero lo que ninguno de los dos vio venir fue que yo sería quien realmente se marchara. Pasó un mes, luego otro. Las estaciones cambiaron en silencio, como hacen cuando no les prestas atención. Una mañana noté escarcha en el parabrisas de mi coche, y me di cuenta. Había estado fuera de la casa más de 3 meses. Suficiente tiempo para que mi cuerpo se acostumbrara al silencio. Suficiente tiempo para que mi alma dejara de esperar su llamada. Fallon ya no se acercaba. No hubo más avistamientos de su coche cerca de mi apartamento, ni mensajes nocturnos, ni encuentros accidentales en supermercados o cafeterías que solíamos visitar. Había desaparecido con la misma eficiencia con la que yo lo había hecho. Y, honestamente, fue entonces cuando empezó a sentirse real. No solo una ruptura, no solo un capítulo desordenado, sino el final de una historia que ambos habíamos superado. Pero la parte más extraña del duelo no es el desamor, es la crisis de identidad que le sigue. Durante tanto tiempo, fui un esposo. Ese papel definía mis rutinas, mis pensamientos, incluso mi personalidad. Hice concesiones no solo por amor, sino por comodidad.
Dejé de ir de excursión porque Fallon odiaba los insectos. Me alejé de viejos amigos que ella encontraba agotadores. Incluso cambié mi manera de reír. Me di cuenta una noche, porque ella una vez dijo que mi risa sonaba demasiado ansiosa. Cuando dejas que alguien te moldee durante tanto tiempo, olvidas las líneas de tu propia forma original. Así que empecé a reconstruirme, no como un acto de venganza o reinvención, sino como un acto de recuperación. Volví a las cosas que antes me daban alegría, cosas que no tocaba desde hacía años. Encontré mi antiguo cuaderno de dibujo, el de la universidad, metido en una caja con cables y herramientas. Compré lápices nuevos. Empecé a dibujar por las mañanas, antes de que saliera el sol, mientras la ciudad aún parecía medio dormida. Llamé a una amiga con la que no hablaba desde hacía años, Danica, una mujer con la que solía trabajar cuando Fallon y yo recién salíamos juntos. Siempre habíamos conectado, pero a Fallon no le gustaba cómo sonreía Danica cuando hablaba conmigo. Así que dejé de responder a sus mensajes. Dejé de invitarla a cosas. Borré la amistad para mantener la paz en casa. Y ahora estaba sentado frente a ella en una cafetería, tratando de explicar todos esos años en una sola respiración. Para su crédito, no me juzgó. Solo sonrió y dijo: «Parece que intentabas desaparecer educadamente». Esa frase se me quedó varios días, porque tenía razón. Durante años no solo estuve callado, estuve desapareciendo, encogiéndome para encajar en una forma que Fallon no criticara, bajando el volumen de mí mismo para evitar conflictos. Pensé que estaba siendo un buen esposo. Resulta que solo estaba siendo uno que se desvanecía. Por aquel tiempo, tuve un sueño. En él, estaba de vuelta en nuestra antigua casa. Fallon estaba arriba, riendo con alguien que no podía ver, y yo intentaba empacar una maleta con manos que no funcionaban bien. Todo se caía: calcetines, camisas, recuerdos. Y cuando por fin logré cerrarla, me giré para irme, pero la puerta había desaparecido. Solo pared, solo más yeso beige. Me desperté sudando, sentado en la cama, con el corazón acelerado. Ese sueño me persiguió durante días, no porque fuera aterrador, sino porque parecía una metáfora imposible de ignorar. Incluso después de irme, seguía cargando con el residuo de una vida que ya no me quedaba.